efectivamente un premio Nobel. Y la prueba de Rosalind Franklin termina muriendo por la técnica que ella misma manejó, porque estamos hablando de rayos X. Es ser que está expuesta a rayos X sin ningún tipo de protección. Por lo tanto, como escucharon, murió a los 30 años. Y es por eso que siempre cuento la historia de Rosalind Franklin. Porque uno escucha la historia y dice, ya, pero ¿y por qué tanta maldad, tanto ensañamiento? Pero... Y bueno, ya esa es otra parte de la historia oscura. O sea, una parte es el robo, el comportamiento poco ético de estos científicos, pero otro lado es el hecho de que hayan querido a propósito quitarle el oro a Rosalind Franklin simplemente por ser mujer. Eso ya es algo que, o sea, no se puede comprobar, pero lo que se explica es eso, ¿no? Que finalmente vivían todavía en un mundo dominado por hombres, y eso sí era cierto. Okay, entonces, vamos a estudiar esta estructura. Este es el ADN. El ADN tiene dos cadenas. En esas dos cadenas, las bases nitrogenadas van hacia el centro. La pentosa, o sea, en este caso la desoxirribosa y el grupo fosfato van hacia afuera, hacia la parte externa de las cadenas. Cuando ambas cadenas se unen reconociéndose a través de puentes de hidrógeno, ¿no? Las bases nitrogenadas entre ellas pueden formar puentes de hidrógeno, algunos son más fuertes que otros. La unión C con G es más fuerte que la unión A con T, porque la guanina y la citosina forman 3 puentes de hidrógeno, 1, 2 y 3, mientras que la adenina y la timina solamente forman 2. Y tú dirás, ay profesora, pero ¿para qué nos interesa si uno forma 3 y el otro forma 2? Esto repercute al momento que hacemos el protocolo de PCR. Nuestra temperatura que vamos a usar en un PCR cambia dependiendo de cuánta guanina y citosina tiene el primer que vamos a usar. Esto repercute en lo que llamamos las islas CpG, que son islas bastante problemáticas relacionadas a cáncer, porque tienen alto contenido de citosina y de guanina, justamente porque esta unión se vuelve muy fuerte. Entonces, esto que parece teórico sí tiene repercusiones clínicas. Entonces, la citosina y la guanina se aparean con 3 enlaces de fuentes de hidrógeno y la adenina y la timina solamente con 2. ¿Qué más? Entonces tenemos 2 cadenas, siguiendo con el modelo. El modelo tiene 2 cadenas, decimos complementarias. Complementarias se refiere a que A va con T y que G va con C. Además de ser complementarias, son antiparalelas, porque una tiene sentido 5', 3' y la otra está invertida, ¿no? De 3' a 5'. Además de eso, son 2 cadenas que están con giro hacia la derecha y que son moléculas helicoidales. Ese es nuestro modelo, pero ya escucharon, en realidad este es el modelo del ADN B, porque en realidad hay ADN A y hay ADN Z. Hay 2 modelos más, 2 moléculas más distintas. Entonces, normalmente el modelo típico que nosotros estudiamos es el famoso ADN B, que anda por acá, si la memoria no me falla, acá. El que nosotros estudiamos es este de acá, el ADN B. Este de acá es el ADN A y este es el ADN Z. El A y el B son ADN que giran hacia la derecha, ambos, mientras que el Z está girando hacia la izquierda de A la contra. O sea que si hubieran estudiado esto, también los resultados hubieran sido distintos. El ADN B es el que abunda en nuestras células, por eso normalmente es el que estudiamos. Tenemos en menor cantidad en nuestras células también ADN A, relacionado con zonas de baja expresión. Esas se relacionan con zonas de alta expresión, mientras que estas acá se relacionan con zonas más bien que no queremos expresar en ese momento, que estamos inactivando a propósito. Entonces, ¿cómo es? Como pueden ver, yo digo, es más chatito y más chanchito. O sea, es más corto, ¿okay? Está más compactado, también podemos decir, y al compactarse, entonces el espesor pues aumenta. Y en el caso del ADN Z, ya, pues ese es un ADN fuera de este mundo que está girando hacia el otro lado. En lugar de girar a la derecha, está girando hacia la izquierda. Normalmente a este ADN lo hemos visto bastante en lo que son virus, más que en el ser humano.
Tamaños. Una vuelta de ADN tiene 34 angstroms, el ADN tiene de ancho 20 angstroms. Entre un par de base y el siguiente tenemos 3,4 angstroms. El ADN es tan chiquitín y pequeñín que se mide justamente en angstroms. Angstroms, por si acaso, es una unidad de longitud, vale 10 a la menos 10 metros. Chiquitito, chiquitito. Está más chiquito todavía que el nanómetro, ¿no? Porque el nanómetro es 10 a la menos 9. Más chiquito, este es 10 a la menos 10 metros. Es una unidad de longitud, salte que es bien chiquitita porque obviamente pues, estamos hablando del ADN, ¿no? Estamos hablando a nivel molecular. Es pequeñito. Como te decía, todas estas medidas que andan por acá las hemos sacado justamente de la fotografía 51 de Rosalind Franklin. Ya para terminar con el tema del ADN, el ADN entonces se organiza dependiendo del ser vivo en el que se encuentra. Si hablamos de un procariota, el ADN está organizado en un solo cromosoma, que es un cromosoma circular, libre de histonas, bastante sencillo, pero si vamos avanzando evolutivamente hablando, llegamos a los eucariotas, entonces el número de cromosomas comienza a subir. Y entonces se va a volver, digamos, una organización un poco más compleja. La cantidad de ADN que presenta un ser vivo va a variar entre los diferentes grupos. Los virus son los que tienen el genoma más sencillo. El genoma, por si acaso, es el conjunto total de todo nuestro ADN de una sola célula. Todito en conjunto, todo es nuestro genoma. Un virus tiene un genoma bastante pequeño. Acá en Perú podemos secuenciar tranquilamente un virus. Una bacteria tiene un solo cromosoma, como les decía, es un poco más grande que la información que vamos a encontrar en un virus, pero al ser un solo cromosoma también es bastante sencillo y eso también acá en Perú tú lo secuencias como si nada. Genomas de Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, para la tuberculosis acá se hace sin ningún problema. ¿Okay? El propio SARS-CoV-2 acá se secuencia sin ningún problema. O sea, tenemos la tecnología y la capacidad para hacerlo, lo que no tenemos es plata. Hay que dejar eso bien sentado. En el caso de SARS-CoV-2 ha sido por el tema de la pandemia y por eso está bajo el programa de vigilancia genómica acá en el Instituto Nacional de Salud. Pero en realidad podemos secuenciar así masivamente cualquier virus siempre y cuando nos den el dinero. Si nos da la plata, nosotros lo hacemos todo. Ahora, ¿qué pasa si queremos secuenciar ya un organismo más complejo? Un organismo más complejo es una planta, un animal, un mamífero, el ser humano y sus 23 pares de cromosomas. Eso para nosotros ya es más complejo. Acá en Perú no hemos, creo, secuenciado ningún genoma completo hasta el momento de humano. No, pues, no tenemos. Pero en cambio en Estados Unidos esto también ya se hace como si nada. Así como acá secuenciamos SARS-CoV-2 como si nada, allá ellos ya están en etapa en donde secuencian genomas humanos como si nada. Cuestan $1000, tarda una semana en que tú tengas toda la secuencia de tu genoma. La secuencia de tu genoma se lee por si acaso en ACTG. O sea, como la ribosa y el grupo fosfato es todo igualito para todos, nosotros nos quedamos solamente con las bases nitrogenadas y esas son las que reportamos. Entonces, esa secuencia se lee en ACTG, o sea, en adenina, citosina, guanina, timina, y toditos los 300 billones de nucleótidos que conforman nuestro genoma, te los dan en una semana. ¿Qué puedes ver en ese genoma? Puedes ver predisposición genética a un montón de enfermedades, puedes ver enfermedades monogénicas como tal, si están ahí presentes van a aparecer. Aquí tenía ejercicio. Tenemos ejercicio. Vamos a hacer actividad al toque.